contemple la recuperación de todos los territorios ocupados por Rusia, incluyendo Crimea, anexionada en 2014. Para Kiev, la única salida aceptable al conflicto es aquella que garantice su integridad territorial y asegure su soberanía sin concesiones a Moscú. No obstante, en los últimos meses ha surgido una creciente presión internacional para que Ucrania adopte una postura más flexible, especialmente ante la dificultad de recuperar algunos de los territorios en disputa y la fatiga de algunos países occidentales ante la prolongación del conflicto. La reunión en Arabia Saudí se llevó a cabo en un contexto de creciente incertidumbre sobre el futuro del apoyo internacional a Ucrania. Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor de ayuda militar y económica para Kiev, las tensiones políticas internas en Washington han dificultado la aprobación de nuevos paquetes de asistencia. En el Congreso estadounidense, un sector del Partido Republicano ha expresado su descontento con la continua financiación de la guerra, argumentando que los recursos deberían destinarse a problemas internos en lugar de prolongar un conflicto que no tiene una solución clara a corto plazo. Al mismo tiempo, en Europa, algunos gobiernos han comenzado a cuestionar hasta qué punto es viable mantener el nivel actual de apoyo sin afectar sus propias economías y capacidades defensivas. Para Rusia, la exclusión de Ucrania en esta reunión representa una oportunidad. Durante los últimos meses, Moscú ha buscado debilitar la posición de Kiev en la arena internacional, promoviendo la idea de que el conflicto debe resolverse a través de acuerdos directos entre grandes potencias, sin la intervención de Ucrania. Esta estrategia se basa en la premisa de que una negociación entre Washington y Moscú puede conducir a una solución que limite el papel de Zelensky y obligue a su gobierno a aceptar concesiones territoriales a cambio de una paz negociada. Sin embargo, la viabilidad de este enfoque es cuestionable, ya que la resistencia ucraniana y el apoyo de sus aliados han sido claves para evitar una victoria rusa en el campo de batalla. A nivel geopolítico, esta reunión también pone de manifiesto el papel de los países del Golfo Pérsico en la diplomacia internacional. Arabia Saudí ha buscado posicionarse como un actor clave en la mediación del conflicto, aprovechando su relación con ambas partes para facilitar diálogos que, de otro modo, serían difíciles de organizar en territorio occidental. En los últimos años, Riad ha intentado proyectarse como una potencia diplomática emergente, con una política exterior más independiente y orientada a fortalecer su influencia en el escenario global. En este sentido, la reunión en Arabia Saudí no solo refleja los cambios en la dinámica del conflicto ucraniano, sino también la transformación del orden internacional, donde países tradicionalmente no alineados buscan desempeñar un papel más relevante en la resolución de conflictos. Mientras tanto, la reacción de Ucrania ha sido de indignación y preocupación. Zelensky ha insistido en que cualquier negociación de paz que no contemple la participación directa de Kiev carece de legitimidad y no será reconocida por su gobierno. Desde el punto de vista ucraniano, aceptar una mediación en la que no estén representados significaría una traición a los sacrificios de su pueblo y a los miles de soldados que han dado su vida en el frente de batalla. Además, existe el temor de que cualquier acuerdo entre Washington y Moscú pueda ser impuesto a Ucrania sin su consentimiento, estableciendo un peligroso precedente sobre la soberanía y autodeterminación de los países más pequeños frente a las grandes potencias. En este contexto, los líderes europeos y canadienses han expresado su preocupación por la posibilidad de que Ucrania sea marginada en futuras negociaciones. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido han reafirmado su compromiso con Kiev y han instado a Estados Unidos a garantizar que cualquier acuerdo de paz sea aprobado con la participación del gobierno ucraniano. En el caso de Canadá, el primer ministro Justin Trudeau ha sido especialmente vocal en su apoyo a Ucrania, subrayando que cualquier negociación debe respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y no puede basarse en concesiones territoriales impuestas por la fuerza. El desarrollo de esta crisis también ha puesto en evidencia las diferencias estratégicas entre los aliados de Ucrania. Mientras algunos países consideran que el conflicto debe prolongarse hasta que Rusia sea completamente expulsada del territorio ucraniano, otros creen que una solución diplomática es la mejor opción para evitar una escalada aún mayor. La falta de consenso sobre cómo proceder ha generado tensiones dentro de la OTAN y la Unión Europea, donde hay sectores que temen que la prolongación de la guerra pueda debilitar la economía y la estabilidad política de la región. Por otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin ha aprovechado la oportunidad para reforzar su narrativa de que Occidente está dividido y que el tiempo juega a favor de Rusia. Desde su perspectiva,
La resistencia de Ucrania se debilitará a medida que el apoyo occidental disminuya, lo que eventualmente forzará a Kiev a aceptar un acuerdo en términos favorables para Moscú. Además, el Kremlin ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para consolidar alianzas con países no alineados, buscando reforzar su posición en la comunidad internacional y debilitar las sanciones económicas impuestas por Occidente. En este escenario, el futuro del conflicto sigue siendo incierto. Aunque la exclusión de Ucrania en esta reunión no significa necesariamente que Estados Unidos esté dispuesto a negociar sin Kiev, sí plantea interrogantes sobre la dirección que tomará la estrategia occidental en los próximos meses. Para Ucrania, el desafío principal será mantener la cohesión de su alianza internacional y asegurarse de que cualquier proceso de negociación no comprometa sus intereses fundamentales. Para Rusia, el objetivo es continuar explotando las divisiones dentro del bloque occidental y prolongar el conflicto hasta que su adversario se debilite lo suficiente como para aceptar una solución negociada. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención. La reunión en Arabia Saudí puede ser solo el comienzo de una nueva fase en el conflicto, donde la diplomacia y la política internacional jugarán un papel tan crucial como las acciones militares en el campo de batalla. Lo que está en juego no es solo el futuro de Ucrania, sino también el equilibrio de poder en Europa y la estabilidad del orden mundial. Desde el inicio del conflicto, la relación entre Estados Unidos y Ucrania ha sido fundamental para el desarrollo de la guerra. Washington ha proporcionado a Kiev un apoyo militar, financiero y diplomático sin precedentes, convirtiéndose en su principal aliado en la lucha contra la invasión rusa. Sin embargo, esta relación no ha estado exenta de tensiones, y la reciente reunión entre Estados Unidos y Rusia sin la participación de Ucrania ha generado cuestionamientos sobre hasta qué punto la administración estadounidense sigue comprometida con la estrategia de Zelensky. Para comprender la magnitud de esta situación, es necesario analizar la evolución de la postura estadounidense a lo largo del conflicto. Durante los primeros meses de la invasión, la Casa Blanca adoptó una posición de apoyo inquebrantable a Ucrania, proporcionando armamento avanzado y asegurando que Rusia pagara un alto precio por su agresión. Sin embargo, a medida que la guerra se ha prolongado, han surgido voces dentro del propio gobierno estadounidense que consideran que una solución diplomática es preferible a una guerra de desgaste indefinida. Dentro de la administración de Joe Biden, hay una división entre quienes creen que Ucrania debe recibir apoyo incondicional para recuperar todo su territorio y quienes consideran que una negociación con Rusia es inevitable. Esta divergencia de opiniones ha generado debates internos en la Casa Blanca y en el Congreso, donde algunos sectores del Partido Demócrata han comenzado a expresar preocupación por los costos a largo plazo de la guerra. En el Partido Republicano, figuras como Donald Trump y sus aliados han argumentado que Estados Unidos no puede permitirse seguir enviando miles de millones de dólares a Ucrania mientras enfrenta problemas internos. Esta creciente división dentro del gobierno estadounidense se ha reflejado en la dificultad para aprobar nuevos paquetes de asistencia para Kiev. En el último año, la aprobación de fondos para Ucrania ha sido objeto de intensos debates en el Congreso, con legisladores republicanos bloqueando propuestas que antes se consideraban aseguradas. Esto ha obligado a la administración Biden a buscar alternativas, como redirigir fondos de otros programas de defensa o convencer a los aliados europeos de que asuman una mayor parte del costo de la ayuda militar. Mientras tanto, Rusia ha interpretado estos cambios como una señal de que el apoyo occidental a Ucrania está comenzando a debilitarse. Para Moscú, la reunión en Arabia Saudí es un indicio de que Washington está buscando una salida negociada al conflicto, lo que refuerza la estrategia del Kremlin de resistir en el campo de batalla hasta que el desgaste obligue a sus adversarios a ceder. Esta percepción ha llevado a Rusia a intensificar sus esfuerzos diplomáticos en Asia, África y América Latina, buscando fortalecer relaciones con países que podrían servir como contrapeso a las sanciones impuestas por Occidente. Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es la posibilidad de que Ucrania quede atrapada en un escenario donde las decisiones sobre su futuro se tomen sin su participación directa. La historia ha demostrado que en muchas ocasiones los países más pequeños han sido utilizados como moneda de cambio en negociaciones entre grandes potencias. Un ejemplo claro es la Conferencia de Yalta en 1945, donde Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética decidieron el destino de Europa del Este sin consultar a los gobiernos de los países afectados. Para Ucrania, el riesgo de que algo similar ocurra en la actualidad es una preocupación real. El presidente Zelensky ha intentado contrarrestar esta posibilidad a través de una intensa campaña diplomática. Desde el inicio de la guerra,
el gobierno ucraniano ha trabajado para consolidar su legitimidad en la comunidad internacional, logrando el respaldo de Naciones Unidas y obteniendo el estatus de candidato a la Unión Europea. Además, ha buscado asegurar que cualquier proceso de paz se base en la propuesta de 10 puntos presentada por Kiev, que exige la retirada total de las tropas rusas y el restablecimiento de las fronteras reconocidas internacionalmente. Sin embargo, la capacidad de Ucrania para influir en las negociaciones depende en gran medida del apoyo continuo de sus aliados. Si Washington o Bruselas deciden que es momento de buscar una solución negociada sin condiciones previas, Kiev podría encontrarse en una posición de desventaja. Esta es una de las razones por las que el gobierno ucraniano ha insistido en la importancia de mantener la unidad del bloque occidental y evitar señales que puedan interpretarse como signos de debilitamiento. Por otro lado, la reunión en Arabia Saudí también ha revelado un cambio en la forma en que las grandes potencias manejan la diplomacia internacional. Durante décadas, las negociaciones de conflictos globales han estado dominadas por Estados Unidos y sus aliados europeos, con poca participación de otras regiones. Sin embargo, en los últimos años, países del Golfo, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, han comenzado a desempeñar un papel más activo en la resolución de conflictos internacionales. El interés de Arabia Saudí en mediar en el conflicto de Ucrania responde a varios factores. En primer lugar, Riad ha buscado mejorar su imagen internacional después de las críticas por su historial en reevaluar su postura. El impacto de esta incertidumbre se ha reflejado en las recientes discusiones dentro de la OTAN y la Unión Europea sobre el futuro de la guerra. Algunos países, como Polonia y los estados bálticos, han insistido en que cualquier negociación debe garantizar la seguridad de toda la región, advirtiendo que permitir que Rusia conserve territorios ocupados sentaría un peligroso precedente para otras naciones. Otros, como Hungría y algunos sectores en Francia e Italia, han sugerido que es momento de buscar una salida diplomática, argumentando que la guerra está afectando la estabilidad económica de Europa. En este escenario, una de las preguntas clave es qué tan viable sería un acuerdo de paz que no contemple la participación directa de Ucrania. Desde un punto de vista práctico, cualquier pacto que no tenga el respaldo de Kiev sería difícil de implementar. La resistencia ucraniana ha demostrado ser un factor determinante en el conflicto, y sin su consentimiento, cualquier acuerdo correría el riesgo de fracasar en la práctica. Además, existe el riesgo de que Rusia utilice la exclusión de Ucrania en las negociaciones como un argumento para legitimar su control sobre los territorios ocupados. Si Moscú logra un acuerdo con Washington que le permita consolidar sus avances en el este de Ucrania, esto podría fortalecer la narrativa de que la guerra ha sido un éxito para Putin, aumentando su influencia tanto dentro de Rusia como en el escenario internacional. Por otro lado, la percepción pública en Occidente también jugará un papel crucial en la evolución de este conflicto. La población de países como Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido ha mostrado un apoyo considerable a Ucrania, pero la fatiga de guerra y la preocupación por la economía han comenzado a cambiar el tono del debate. Si la presión política dentro de estos países aumenta,
los gobiernos podrían verse obligados a reconsiderar su estrategia. En última instancia, la reunión en Arabia Saudí ha puesto en evidencia la fragilidad del equilibrio geopolítico en torno a la guerra de Ucrania. Aunque por ahora no hay señales claras de que Estados Unidos esté dispuesto a abandonar su apoyo a Kiev, la exclusión de Ucrania en esta negociación ha abierto una serie de interrogantes sobre el futuro del 5. Uno de los aspectos menos discutidos pero fundamentales de esta reunión entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudí es el simbolismo detrás de la decisión de mantener a Ucrania fuera de la mesa de negociaciones. A lo largo de la historia, la diplomacia internacional ha estado marcada por encuentros en los que las grandes potencias han tomado decisiones que afectan a naciones más pequeñas sin su consentimiento directo. Esta reunión recuerda otras ocasiones en las que los destinos de países en conflicto han sido moldeados por actores externos que buscan proteger sus propios intereses estratégicos. En la geopolítica, la exclusión de una nación directamente involucrada en un conflicto puede ser interpretada de diferentes maneras. Para algunos, podría representar una forma de presión diplomática sobre Ucrania, obligándola a considerar concesiones que, hasta ahora, ha rechazado tajantemente. Para otros, puede ser un indicio de que los países con mayor poder militar y económico están comenzando a mover las piezas del tablero con una visión más pragmática, alejándose de las posiciones inflexibles que se han mantenido desde el inicio del conflicto. Un detalle relevante es que la decisión de realizar la reunión en Arabia Saudí no es casual. Durante la Guerra Fría, los diálogos entre Estados Unidos y la Unión Soviética solían tener lugar en Suiza, un país que representaba neutralidad y discreción. Sin embargo, en la actualidad, Arabia Saudí se ha posicionado como un actor con influencia creciente en la mediación de conflictos internacionales. En los últimos años, ha sido un facilitador en las negociaciones de paz en Yemen y ha buscado desempeñar un papel clave en la estabilización de la región del Medio Oriente. La elección de este país como sede del encuentro entre Washington y Moscú puede verse como un intento de reforzar su legitimidad como mediador global, alejándose de su imagen tradicionalmente asociada con la política energética y el comercio de petróleo. Otro aspecto crucial a considerar es cómo esta reunión se percibe en Moscú y cómo afecta la narrativa interna de Vladimir Putin. Desde el inicio de la invasión, el Kremlin ha justificado la guerra con el argumento de que Rusia está defendiendo sus intereses nacionales frente a la expansión de la OTAN y la influencia occidental en Ucrania. Dentro de Rusia, los medios estatales han presentado la guerra como una lucha existencial contra Occidente, reforzando la idea de que el país debe resistir la presión internacional para preservar su soberanía. Para Putin, el hecho de que Estados Unidos haya aceptado reunirse sin Ucrania podría ser interpretado como un reconocimiento implícito de que Rusia sigue siendo una potencia con la que Washington debe negociar directamente. Esto refuerza la narrativa del Kremlin de que Moscú no está aislado y que aún tiene la capacidad de influir en el orden global, a pesar de las sanciones y la condena internacional. Esta percepción podría fortalecer la posición de Putin tanto dentro de Rusia como entre sus aliados internacionales, quienes podrían ver la reunión como una prueba de que el conflicto en Ucrania no es una guerra perdida para Moscú. Desde el punto de vista militar, la exclusión de Ucrania en estas conversaciones también genera incertidumbre sobre la estrategia a largo plazo de Kiev. Hasta ahora, la ofensiva ucraniana ha dependido en gran medida de la asistencia militar occidental, incluyendo sistemas de defensa aérea, tanques y armamento de última generación. Sin embargo, si Estados Unidos está explorando una posible negociación con Rusia sin la participación de Zelensky, esto podría interpretarse como una señal de que Washington está considerando limitar el suministro de armamento en el futuro, especialmente si la guerra se prolonga indefinidamente sin un resultado claro. Esta posibilidad ha generado preocupaciones dentro de la cúpula militar ucraniana, donde algunos generales han advertido que cualquier reducción en el apoyo occidental podría comprometer la capacidad de Ucrania para mantener sus posiciones en el frente de batalla. En el terreno, los combates han sido intensos, con Rusia tratando de consolidar sus avances en el este del país mientras Ucrania busca recuperar territorios estratégicos. La guerra de desgaste ha llevado a ambas partes a depender cada vez más del suministro externo de armamento, lo que significa que cualquier cambio en la dinámica de apoyo internacional podría alterar el equilibrio del conflicto. Además, esta reunión también ha puesto de manifiesto la creciente divergencia de intereses entre los aliados occidentales de Ucrania. Mientras que algunos países europeos, como Polonia y los estados bálticos, han adoptado una postura firme de apoyo a Kiev y han abogado por un aumento en la asistencia militar, otros países, como Francia y Alemania, han mostrado una mayor disposición a considerar soluciones diplomáticas.
En particular, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado en varias ocasiones la necesidad de mantener abiertas las vías de negociación con Rusia, argumentando que una paz negociada podría evitar una escalada mayor. En este contexto, la ausencia de Ucrania en las conversaciones de Arabia Saudí puede ser vista como una prueba de la fragilidad del consenso entre los aliados de Kiev. Mientras que en los primeros meses de la guerra había una unidad clara en la respuesta occidental, con sanciones coordinadas y un flujo constante de asistencia militar, en la actualidad han surgido diferencias sobre cómo abordar el futuro del conflicto. Estas divisiones pueden volverse más evidentes si Estados Unidos comienza a ejercer presión sobre Zelensky para que considere opciones de negociación que hasta ahora ha descartado. Otro factor clave en esta ecuación es el papel de China, que ha mantenido una postura ambigua sobre la guerra en Ucrania. Pekín ha evitado condenar explícitamente la invasión rusa, pero tampoco ha brindado un respaldo militar directo a Moscú. En varias ocasiones, el gobierno chino ha propuesto iniciativas de paz que han sido rechazadas por Occidente, ya que no contemplan la retirada de las tropas rusas como un requisito previo para las negociaciones. Sin embargo, si las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia avanzan sin la participación de Ucrania, China podría interpretar esto como una señal de que la guerra se está acercando a una fase de negociación en la que podría desempeñar un papel más activo como mediador. Por otro lado, la percepción de la reunión en Arabia Saudí dentro de la propia sociedad ucraniana también es un factor importante a considerar. Desde el inicio de la guerra, el pueblo ucraniano ha mostrado una resistencia férrea, con una movilización masiva para defender el país y un rechazo generalizado a cualquier tipo de concesión territorial. La idea de que las grandes potencias puedan estar negociando sin la participación de Kiev podría ser vista como una traición a los sacrificios hechos por millones de ucranianos. Esta percepción podría afectar la estabilidad interna del gobierno de Zelensky, quien ha basado su liderazgo en la promesa de una victoria total y la recuperación de todos los territorios ocupados. En este sentido, cualquier intento de negociación que no incluya a Ucrania corre el riesgo de ser rechazado no solo por el gobierno ucraniano, sino también por su sociedad. La historia ha demostrado que los acuerdos de paz que no cuentan con el respaldo de la población suelen fracasar o generar conflictos aún mayores en el futuro. Un ejemplo de esto es el Acuerdo de Minsk, firmado en 2015 para detener la guerra en el Donbass, que terminó siendo ignorado por ambas partes y no logró evitar la escalada del conflicto en 2022. Mientras tanto, en el ámbito mediático, la exclusión